los temas de conversación, sin dudas, con quien sea que te cruces, lo conozcas o no lo conozcas, es qué calor que hace, cuánto calor, qué calor que hace y cuánto calor, cuándo va a pasar el calor, cuándo va a refrescar un poquito, es como que está parte de nuestros diálogos sin dudas. Pero más allá de que lo naturalicemos, hay que prestarle atención a lo que está sucediendo, las temperaturas son extremas, estamos ante una ola de calor importantísima y nuestra salud corre riesgo, ¿no? Quizás más allá de la edad que tengas, de que puedas o no tener una comorbilidad, yo creo que a cualquiera, entiendo, un golpazo de sol le puede hacer mal, un golpazo de calor también. Vamos a conversar un poquito sobre síntomas quizás que puedan llegar a requerir de una consulta médica, que podemos tener en cuenta que nos pueda llegar a pasar de pronto para darnos cuenta si nos insolamos, si tuvimos un golpe de calor, qué hay que hacer en estos días de altas temperaturas. La doctora María Laura Lescano, directora del Hospital Perrando, está ahora en contacto con nosotros. María Laura, un gusto. Cecilia te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Gracias por tu tiempo. Bueno, María Laura, qué calor, decía, es como parte de nuestras conversaciones y quizás, sobre todo en esta época del año, es lo común que suceda, ¿no? En esta parte del país sobre todo, pero la verdad es que las temperaturas están siendo demasiado altas. ¿Están en principio ustedes allí en el Perrando recibiendo consultas por golpes de calor o cuestiones que puedan suceder ante la exposición al sol? Sí. Como te estaba escuchando, tenemos pacientes de riesgo que pueden obviamente tener complicaciones por esta ola de calor. Es importante tener en conocimiento cuáles son los síntomas para consultar precozmente, que eso es lo más importante. Claro. Hemos tenido un aumento de consultas con respecto a esta ola de calor y los síntomas son sobre todo de deshidratación. Y cuando hablamos de deshidratación, hablamos de una baja de presión, una sensación de sed constante, una disminución en cuanto a la cantidad de orina que tiene en el día, ¿sí? El cansancio, el agotamiento, la sequedad a nivel de la boca, de los labios, ¿sí? Esos son síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando empiezan a surgir esos síntomas, son síntomas relacionados a deshidratación, claro. ¿Sí? Así que eso es para que la comunidad sepa y pueda consultar a tiempo. Y sobre todo, tengamos en cuenta que hay pacientes con comorbilidades, como bien dijiste, pacientes que están medicados por presión alta. ¿Qué pasa en esos pacientes? Muchas veces siguen tomando su medicación para la presión, pero estos golpes de calor hacen que el organismo disminuya su presión arterial. Y si le agregamos un antihipertensivo, potenciamos a que la presión baje muy bruscamente y que produzca signos muchas veces de sueño, somnolencia excesiva. Esos pacientes deben ser atendidos rápidamente. Estamos teniendo un ingreso de pacientes con accidentes cerebrovasculares, justamente porque hay un desequilibrio a nivel de la cantidad de líquido que necesita, la cantidad de medicamento que necesita o no, porque son pacientes cardiovasculares de alto riesgo, o sea, que estamos teniendo ese tipo de pacientes en estas últimas semanas. ¿Qué puede empezar a suceder quizás como para tenerlo en cuenta, ¿no? Uno sabe ya que hay que cuidarse, hidratarse bien, tratar de no estar expuesto si no es necesario, la ropa clara, digo, esos consejos útiles para estas temperaturas altas los conocemos, pero igual de todas maneras puede suceder que aunque nos cuidemos, igual nos haga daño, ¿no? ¿Qué cositas pueden empezar a sucedernos que pueden ser alertas? Exacto. Ante los síntomas de deshidratación, como bien los dije, tenemos que empezar a consumir abundante cantidad de líquido, ¿sí? Podemos agregar sales de rehidratación, que eso muchas veces son sugerencias a nivel pediátrica, agregar un poquito más de sal, porque la sal hace que aumente la presión, ¿sí? Hay bebidas deportivas también que se pueden ingerir, ¿sí? Ante la pérdida de líquido. Entonces tenemos que tener en cuenta cuánto estoy tomando y cuánto estoy perdiendo de líquido. La pérdida es mayor con estos calores, o sea que hay que duplicar la cantidad de ingesta de líquido, ¿sí? Cuando el paciente tenga síntomas, hay que trasladar urgentemente al centro de salud cercano, al hospital en caso de que se agudicen, al médico de cabecera. En caso de los niños lo mismo, a nivel pediátrico también es muy importante tener en cuenta, es una población también de riesgo.
y muchas veces no ingieren la cantidad de líquido suficiente, ¿sí? Porque quizás desconozcan también los síntomas. Claro. Así que es muy importante eso, Sí. que consulten a tiempo, sobre todo pacientes de riesgo, pacientes mayores de 65 años, los bebés, los niños muy pequeños, pacientes con enfermedades de base, cardiovasculares, los diabéticos, los enfermos a nivel renal, pacientes que están tomando medicación. Y bueno, obviamente las medidas de prevención siguen siendo las que nombraste, tratar de mantener una hidratación adecuada, no exponerse a lugares obviamente que exponen a mayor temperatura, tratar de no hacer deportes en horarios donde hay un aumento de temperatura. En lo posible, entre las 10 de la mañana hasta las 16 horas es un horario de riesgo, así que tratar de siempre mantenerse en la sombra, protegerse con una gorra, un sombrero. Bueno, son ya obviamente consejos que solemos dar a nuestros pacientes, pero tiene una justa razón para evitar justamente la descompensación por esta ola de calor. Claro. Bueno, y los más chiquitos también, viste, por ahí si tienen pile o la posibilidad de, viste, que hay horarios muy puntuales y que insisten, y bueno, y explicarles desde chiquitos también que hay momentos en los que hay que esperar para ir a la pile, bueno, y cuidarse mucho. Protector solar, bueno, una de las quejas también es esa, viste, que hay que usarlo y sale carísimo, está re complicado comprar el protector solar. Exactamente, sí. Es algo necesario, pero sabemos en estas condiciones económicas que por ahí no todos tienen acceso, pero sí es una recomendación también. María Laura, por último, guardias en estos días, ¿cómo están trabajando? ¿Qué tiene que saber la gente sobre la atención en el Perrando? Bien, nosotros tenemos una guardia de emergencia que tiene un triage que dependiendo los síntomas del paciente se clasifica al paciente. Tenemos un sistema de ingreso donde la primera atención la tiene con un enfermero, el enfermero toma los signos vitales, empiezan a informar sobre los síntomas y acude el médico de guardia. Tenemos una guardia cubierta a las 24 horas por 2 clínicos que están en la guardia de emergencia, un cirujano, traumatólogos y intensivistas, que serían los terapistas. Y bueno, y estamos trabajando con el recurso humano que continúa, digamos, después de una pandemia, un poco mejorando los insumos, los medicamentos necesarios para las urgencias, priorizar siempre las urgencias. Así que estamos trabajando correctamente. Por el momento no falta recurso humano. Hemos tenido una contratación reciente de médicos en la guardia de emergencia, así que estamos muy contentos porque necesitábamos más recurso humano y se sumaron clínicos y terapistas, así que bueno, esto es buenísimo por la cantidad de pacientes que se atiende y la demanda que tiene el hospital hoy en día. Por último, María Laura, tema dengue, ¿cómo están las cosas? ¿Muchas consultas? Disminuyeron las consultas de dengue, tenemos menos internación de dengue. Si bien quizás hoy el paciente tenga mayor conocimiento e información de cuáles son los pacientes que deben consultar rápidamente, tenemos hoy pacientes internados con comorbilidades, o sea, pacientes que se han deshidratado, que han esperado muchos días para la consulta, y se internan para hidratación. No tenemos pacientes de riesgo, no tenemos pacientes con complicación por dengue, solamente para hidratación en la guardia de emergencia. Bien. Te mando un abrazo grande. Gracias, María Laura. Gracias, Cecilia. Besos. Igualmente. Que tengas buen día. María Laura Lescano es directora del Hospital Perrando. Con ella charlamos sobre estas altas temperaturas, la ola de calor, síntomas que hay que atender porque requieren de consulta médica, cómo están trabajando en las guardias en el nosocomio provincial y los casos de dengue. Bueno, también celebrando la incorporación de nuevos médicos en el Hospital Perrando. La nota en libertadigital.com.ar.